¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto verles esta mañana, este domingo, primer domingo del mes de mayo, que Dios nos permite reunirnos y poder alabarle, poder estar en su presencia. Es un regalo inmenso que el Señor nos da, como su pueblo, como su iglesia, como su familia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Estamos estudiando, estamos volviendo a las glorias del principio, las glorias de Dios en el principio de los tiempos. El libro de Génesis es el libro más antiguo, es un libro con 2300 años de historia, el libro de Génesis. Solo en los primeros 11 capítulos transcurren 2000 años de historia. Eso es muchísimo, muchísimo. Y desde el capítulo 12, los otros 300. Estamos en un capítulo que es el capítulo 36 de Génesis. No sé cuántos lo habrán leído, pero son de esos capítulos que cuando tú llegas a ellos quieres pasar rápido, porque habla de descendencia. Y uno nació de uno y el otro nació del otro, y así fulano y mengano, y hay muchos nombres. Pero surge una pregunta siempre: ¿por qué Dios puso este capítulo aquí en la Biblia? ¿Sí? Aquí en Génesis. ¿Por qué Dios tiene Génesis 36? ¿Por qué Dios quiso que este capítulo esté aquí? Así que eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es inspirada, tu palabra es infalible, tu palabra es inerrante. Tu palabra es tuya, tú eres el autor de la Biblia. Y nosotros queremos pedir tu dirección, tu guía, para que lo que vamos a escuchar hoy sea lo que tú quisiste decir a través de Moisés en este caso. Gracias porque podemos meternos, Dios, a las Escrituras con intención, con voluntad, para sacar de ellas las verdades que queremos primero observar, para luego interpretar de forma correcta y después aplicar de la manera correcta. Danos, por favor, un espíritu deseoso por conocerte, por entenderte. Danos fuego en nuestro interior por ti. Danos amor por los unos por los otros. Danos diligencia para hacer lo que nos dices. Y por favor, que tu guía y tu dirección y tu luz, tu palabra dice que es lumbrera nuestro camino, ilumina, por favor. Tú sabes si hoy alguien viene aquí y está en tinieblas y su vida necesita luz. Creemos que tu palabra es luz y que tu palabra puede iluminar cualquier vida. Y en eso estamos confiando y descansando. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer el último versículo del capítulo 35 de Génesis, que dice así. Génesis 35, 29. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Y aquí está la muerte de Isaac. Y aquí están presenciando la muerte de Isaac, sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y es interesante aquí que en este velorio podemos pensar qué estaría sintiendo Esaú y qué estaría sintiendo Jacob. ¿Por qué? Porque aquí Jacob, al morir su padre, sabía que iba a recibir toda la herencia, toda la bendición. ¿Y qué estaría pasando por el corazón de Esaú? ¿Qué es lo que habría en el corazón de Esaú? Una de las cosas que podemos pensar es que aquí Esaú empezó a revivir
empezaron los sentimientos a encontrarse internamente en él por el robo de la primogenitura de Jacob. Ustedes se acuerdan, lo vimos el domingo pasado, cómo Jacob usó de artimañas para usurpar, para robar la primogenitura, la bendición. Y esos sentimientos estaban aquí porque ya estaba dicho por Dios, el hijo mayor, Esaú, servirá al menor, a Jacob. Ya estaba dicho por Dios. Y llama la atención porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Quiero que entiendan algo. Malaquías fue escrito 1300 años después de este momento aquí de Génesis. Pasaron 1300 años y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, dice el texto, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Resalto esta frase, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué puede haber esto en el corazón de Dios? El corazón de Dios es santo. Este es un odio santo, no es como nosotros. Nosotros odiamos de forma imparcial, nosotros tenemos un odio pecaminoso, ¿sí? Egoísta, un odio egoísta. El odio de Dios aquí es un odio santo y Dios aborreció, dice la Escritura, a Esaú. Y tenemos que entender o tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? Y eso lo vamos a encontrar justamente en Génesis capítulo 36. Porque yo aquí puedo ver en este capítulo a un Dios omnisciente. A un Dios omnisciente. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Que Dios conoce todas las cosas de antemano. De antemano. Dios sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Dios lo conoce todo. Y Dios decide. Las decisiones de Dios son por su conocimiento previo, de antemano de todas las cosas. Así que Génesis 36 nos va a invitar a ti y a mí a ver por qué Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Es más, si tú te pones a pensar en todos los que estaban en el velorio de Isaac, yo estoy seguro que muchos estarían preguntándose lo mismo. ¿Y por qué ama a Jacob y no a Esaú? ¿Y por qué permitió esto? Y habían preguntas, habían cuestionamientos de desagrado porque Jacob recibió eso y Esaú no. Pero la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios es incuestionable. E iremos avanzando aquí en este capítulo 36. Entonces en Génesis, volviendo a Génesis 36, tenemos aquí a Dios presentando un registro, ¿sí?, de la descendencia de Esaú. Vamos a ver aquí 3 versículos. Versículo 1 del capítulo 36 que dice, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Versículo 8, Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Y vamos a leer ahí el versículo 9 también. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas. ¿Sí? Padre de los edomitas. Y aquí tenemos entonces esta conexión de Esaú con Edom. ¿Cuándo es que esto sucede? Esto sucede en Génesis 25. Lo vimos hace un par de domingos. Génesis 25, versículo 30. Génesis 25, 30. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, que estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Entonces Edom es el padre de los edomitas. De Esaú sale la descendencia,
¿sí?, de los edomitas. Y de Jacob salen 12 hijos que se convirtieron en 12 familias, que fueron 12 tribus y que se convirtieron en el pueblo de Israel. Por un lado tenemos al padre de los edomitas, Esaú, y por otro lado tenemos al padre de los judíos, que es Jacob, ¿sí? Veamos el versículo 30, aquí ya lo acabamos de ver, de Isaías. Interesante que de Esaú salieron aproximadamente 250.000 edomitas. 250.000 edomitas. Y yo me pregunto, ¿quiénes eran los edomitas? ¿Quiénes eran? Bueno, eran, como vemos aquí, la descendencia de Esaú. Pero ¿qué había en el corazón de los edomitas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, para que podamos entender por qué Dios dejó aquí Génesis 36, que personalmente no ha sido un capítulo fácil de entender y de estudiar, y en mi lectura, y en mi estudio, y en mi observación he visto algunas cosas. Y aquí podemos ver el odio amargo de Esaú por Jacob. Y ese odio amargo que revivió en el interior de Esaú por su hermano fue transmitido a toda su familia, a toda su descendencia, ¿sí? Una de las cosas que podemos ver de los edomitas es que los edomitas no dejaron pasar a Israel por su territorio cuando iban a la tierra prometida. Esto lo podemos ver en Números, capítulo 20, no lo vamos a buscar, versículo 18 al versículo 19. Y pensando en estos sentimientos en el corazón de Esaú, porque hubo un momento en donde aparentemente Esaú y Jacob hicieron las paces. Hubo una cierta amistad que se volvió a restaurar, pero la Biblia nos registra aquí en Génesis 36 que no precisamente porque algo en un momento aparenta sanarse, no significa que eso llegó a la solución o al perdón total. La Biblia nos va a registrar que no fue así. Por un periodo de 400 años no se sabe más nada de los sodomitas, no se escucha más nada, y luego de estos tiempos podemos de vuelta saber de los edomitas en 1 Samuel capítulo 14. Saúl tiene ahí una lucha, una pelea contra ellos y los derrota. Después de esos 400 años pasan 40 años y David venció el ejército de Edom en el Valle de la Sal y destruyó a casi todos los hombres. Esto lo vemos en 1 de Reyes, capítulo 11, en 1 de Reyes. Entonces Saúl peleó con los edomitas, David peleó con los edomitas. ¿Qué hicieron los edomitas? Salieron y se unieron, se aliaron a los asirios. Y también sabemos quiénes fueron los asirios, lo vimos ahí en el libro de Isaías. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Isaías? En el reinado de Salomón, hijo de David, los asirios, junto con los edomitas, fueron uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Y aquí vemos nuevamente el patrón de quererse vengar del pueblo de Israel, del pueblo judío. Es interesante, familia, que desde Génesis 36 no se vuelve a decir nada acerca de Esaú, nada. Pero sí se dicen cosas acerca de su descendencia. Y esto es una llamada de atención para nosotros. ¿Cómo fue actuando la descendencia de Esaú? ¿Qué es lo que Esaú les pudo transmitir a su descendencia? Y tiene que ver con esta amargura, este odio, este rechazo que estaban en el corazón de él. La idea aquí, familia, es que los edomitas fueron enemigos constantes del pueblo de Israel. Vemos a través de toda la historia que los descendientes de Esaú buscaban destruir a los hijos de Israel. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa actitud? ¿De dónde sacaron esa idea de vengarse, de odiar, de rechazar, de hacerles daño? Bueno, evidentemente eso fue sacado de
su padre, ¿sí? De Esaú. Y ahí se origina todo. Y nosotros tenemos que prestarle atención a este tipo de cosas porque ya salen principios para nosotros, qué es lo que nosotros podemos estarles transmitiendo a nuestros hijos en relación a cosas que otros nos pueden hacer, daño, ofensas, y cómo nosotros reaccionamos. Podemos transmitir esa amargura, ese odio, ese rechazo, ¿sí? Eso se origina entonces en el corazón de Esaú y se transmite a su descendencia, que fueron los edomitas. Entonces ellos todo el tiempo estaban queriendo luchar contra el pueblo de Israel. Y tú te preguntarás, como yo me he preguntado, ¿quiénes son los hijos de Israel? Bueno, de vuelta para que lo recuerdes, los hijos de Israel son los descendientes de Jacob. Esos son los hijos de Israel. Dijimos 12 hijos, 12 familias, 12 tribus, y la nación judía se convirtió en el pueblo de Israel. Los descendientes de Esaú odiaron y pelearon contra los descendientes de Jacob. Y toda esa posteridad estuvo en guerra, ¿sí? Constantemente. Es más, en la actualidad sigue habiendo guerra, sigue habiendo hostilidad, rechazo, odio, amargura entre judíos y árabes, puntualmente de los árabes hacia los judíos. Entonces podemos ver cómo puede durar el resentimiento y la amargura en el corazón. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel fue exiliado 70 años a Babilonia y fue atacado por Nabucodonosor? Él invadió Jerusalén. ¿Y quiénes creen ustedes que se aliaron a los ejércitos de Nabucodonosor? ¿Quiénes creen? Los edomitas. Así es. Se aliaron, tomaron parte activa de la masacre de los judíos. Y no solamente de la masacre de los judíos, sino también el robo. Entraron a Jerusalén y tomaron posesiones. En el Salmo 137, que me gustaría que me acompañen, el Salmo 137, Salmo 137. Vemos lo siguiente. Vamos a dar lectura aquí en el Salmo 137. El título es Lamento de los cautivos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos, Nabucodonosor, aliados con los edomitas, nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cántennos alguno de los cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Versículo 7. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, los edomitas, ¿qué dijeron? Arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Qué palabras fuertes, ¿no? Qué palabras fuertes, que salían del corazón del pueblo de Israel hacia una nación que continuamente estuvo atacándoles. Y saben, una de las cosas que a mí, volviendo a Génesis 36, una de las cosas que me llama mucho la atención, y quiero que pensemos en eso, es que Esaú y Jacob eran hijos de un mismo padre. ¿Quién fue el padre de Esaú y quién fue el padre de Jacob? Isaac. ¿Y cómo puede ser aquí que surja esto? ¿Sí? Yo creo que así como veíamos en Génesis 25, cuando Abraham desobedece a la promesa de Dios, a la palabra de Dios,
y, y tiene un hijo con Agar, y de Agar nace Ismael. En Ismael también está la conexión con los edomitas. Malas decisiones que vamos tomando fuera de la voluntad de Dios, que nos van conduciendo a muerte, a abuso, a separación, división. Saben ustedes que los profetas denunciaron a los edomitas. En Isaías capítulo 34, Isaías 34 no lo vamos a buscar. Allí los edomitas fueron denunciados por su odio contra los descendientes de Jacob. Jeremías 49. En Jeremías 49 los edomitas son denunciados a causa de su actitud amarga para con el pueblo de Israel. Lamentaciones 4:21 narra exactamente lo mismo, odio y amargura respecto al pueblo de Israel. Ezequiel 25, Amós capítulo 1. Ahora vamos a buscar rápidamente a Abdías, el profeta Abdías, un profeta menor. Abdías capítulo 1, solo tiene un capítulo Abdías. Está después de Amós. Abdías versículo 8 y al versículo 10. Dice así Abdías 8 al 10, no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta, por la violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Ahora, cuando nosotros vamos observando las Escrituras y vamos armando una estructura argumentativa, ¿por qué Dios amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Bueno, aquí vemos parte de eso. Porque en el corazón de Esaú estuvo la decisión de aborrecer a su hermano, de odiar a su hermano, de tenerle resentimientos a su hermano y por consiguiente al mismo Dios. Ahora vean ustedes de dónde surgen este tipo de sentimientos. Ven aquí mismo en Abdías, versículo 3. Ven el versículo 3 de Abdías, capítulo 1. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Vean ustedes aquí lo que el profeta está poniendo en palabras clarísimas para nosotros. La soberbia en el corazón de los edomitas, que los hacía sentirse que estaban en la altura, ¿sí? Y que decían ellos que no había quien podía derribarlos, quien podía destruirlos. Entonces, todos estos pasajes que acabamos de ver proféticos tienen algo que decir en cuanto a la actitud de los edomitas contra Israel, contra los judíos. ¿Y qué es lo que nos tienen que decir? Acerca de su odio, de su amargura en contra de la posteridad de Jacob, ¿sí? Contra los israelitas. Y esto es muy notorio en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos más aquí acerca de Esaú, volviendo a Génesis 36? ¿Qué podemos ver aquí? En Génesis 36, ¿qué nos quiere enseñar más todavía Génesis 36? ¿Por qué odió Esaú a Jacob? ¿Por qué tuvo amargura Esaú en contra de Jacob? ¿Por qué la transmitió a su posteridad a tal punto de que la historia narra guerra tras guerra, alianza contra enemigos del pueblo de Israel, robo, muerte, violación, de todo pasaba a través de los edomitas en contra de lo que se llamara judío? Bueno, yo puedo ver aquí que Esaú no era creyente. Esaú no era creyente. Esaú no creyó en Dios. No tuvo una fe en el Dios de su padre Isaac. Y yo estoy completamente seguro
que Esaú tuvo la oportunidad de parte de Dios, pero la rechazó. Y eso hizo que él tomara estas decisiones, que evidentemente afectaron toda una generación que podría haber sido una familia unida, estaba dividida por la soberbia del corazón, por no creerle a Dios. Así que esa pregunta que leíamos en Abdías, ¿quién me derribará por tierra? Es lo que sale de un corazón soberbio, es lo que sale de un corazón orgulloso, que no le cree a Dios, que no piensa que van a haber consecuencias de aquellas cosas que nosotros vamos pensando, sintiendo, deseando. Así que a la luz de todos estos versículos, creo que tenemos una razón por la cual este capítulo de Génesis 36 está en la Biblia. Dios preservó este capítulo para mostrarnos algo y tiene que llamarnos la atención, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de Génesis 36? Así que yo creo que Dios puso este capítulo en la Biblia para mostrarnos que Él hizo la elección correcta. Dios hizo la elección correcta, porque al ver la historia de los jefes y reyes edomitas, estos líderes árabes, vemos que todos lucharon contra Israel. Y no debemos olvidar que Esaú y su descendencia son descendientes, como veíamos, de Isaac. No olvidemos eso. Pero se pusieron del lado de Esaú y en contra de los judíos. Y hoy este conflicto todavía sigue presente. Una de las cosas también que llaman la atención de Génesis 36, volviendo aquí, vean lo que dice el versículo 29 de Génesis 36. Dice Génesis 36, 29. Estos son los jefes que descendieron de los Óreos. El jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Óreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Aquí tenemos líderes, príncipes árabes. Y dice el versículo 31, que es un versículo para tener bien presente en nuestro entender contextual, del contexto de la Biblia, de por qué después pasan las cosas. ¿Qué dice el versículo 31? Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. ¿Qué nos dice esto aquí? ¿Quiénes empezaron a decidir que hubiese reyes? La nación que venía de Saúl, los edomitas. ¿Y qué vemos en 1 de Samuel capítulo 8? Vemos ahí al pueblo de Israel pidiendo rey, pidiendo rey. Bueno, aquí vemos dónde nace esta envidia o quiero lo que tú tienes. Evidentemente nace de aquí de Génesis 36, de corazones que rechazaban al pueblo de Israel, por consiguiente rechazaban a su Dios. ¿Sí? Y por eso yo resalto esto y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Dios sabía exactamente lo que hizo. Y para mí lo que Dios hizo fue correcto. Dios conocía a estos pueblos de antemano. De hecho, Dios no puede hacer nada malo. ¿Sí? Y personalmente yo analizo esto. A mí no me perturba de que Dios aborreciera a Esaú. Eso no me perturba. Pero muchas veces me pregunto, ¿por qué Dios podía amar a Jacob? Eso sí me lo pregunto. Y a veces me pregunto de mí mismo, ¿por qué Dios me amó? ¿Por qué Dios te ama a ti? Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios
por las almas, por las personas, nunca ha faltado. El amor de Dios siempre ha estado por las personas, para todos. Y tenemos que nosotros entender para qué está el amor de Dios. ¿Para qué está el amor de Dios? Porque yo no estoy exento de estar en una iglesia cristiana, escuchar del amor de Dios y no ser creyente. Manifestar, presumir que lo soy, pero no precisamente hacerlo, porque hay odio en mi corazón, porque hay amargura en mi corazón, porque hay rechazo en mi corazón, aquellos que pueden ser mi familia. Yo tengo hermanos, tengo hermanas en Argentina, y en mi corazón pudiera haber, por cosas que me hicieron en un pasado, odio, rencor, amargura. Y eso denotaría soberbia en mi corazón. Y eso denotaría que no precisamente el amor de Dios ha impactado mi corazón. Porque si hay algo que el amor de Dios hace por los pecadores, es mostrarnos su perdón incondicional. Como el pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. El perdón de Dios por nosotros es exactamente igual. Y cuando nosotros manifestamos que hemos creído en el amor de Dios, porque Dios nos amó, ese amor debe llevarnos a perdonar como Dios perdona, a amar como Dios ama, a tratar como Dios trata. No fue así con la descendencia de Esaú, con los edomitas, que continuamente tuvieron una actitud negativa, odiosa, amarga, en contra de los descendientes de Jacob, los judíos. Así que volviendo aquí a Génesis 36, este capítulo nos da la evidencia de que Dios hizo una elección correcta basada en su conocimiento previo. Y creo que hay otra razón por la cual Dios decidió esto. Porque vemos en Génesis aquí 36, versículo 10 al versículo 12 lo siguiente. ¿Qué dice? Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y qué más. Versículo 12. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Amalec. ¿Y quién fue Amalec? Hijo de Esaú. ¿Y quiénes fueron los amalecitas? Enemigos del pueblo de Israel. Los amalecitas, que lucharon solos también en contra de Israel, ¿sí? Pero también se unieron a otros. Enemigos acérrimos del pueblo judío. Ellos, por ejemplo, una de las batallas que tuvieron fue el ataque en Refidín, cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y los amalecitas los atacaron. Y por eso nos volvemos a preguntar, viendo esto aquí en Génesis 36, ¿por qué Dios puso este capítulo aquí en la Biblia? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué lo colocó aquí? Porque aquí ya termina esta historia con Esaú, Abraham, Isaac y Jacob. Y después vemos aquí Jacob y su descendencia partiendo de la historia que vamos a ver en 2 domingos de José, ¿sí? Desde Génesis 37. Pero aquí está Génesis 36. Y Dios lo dejó evidentemente porque quiere enseñarnos cosas a nosotros. Y esto está aquí para mostrarnos que los descendientes de Esaú, esos jefes árabes, aquellos príncipes, llevaron el odio, la amargura que estaba en el corazón de Esaú. Así que en ese momento que leíamos ahí en Génesis 35, 29, cuando veíamos ahí la muerte de Isaac y que estaban presentes Esaú y Jacob, lo que podemos ver es que no terminó con las discordias entre estos dos pueblos hermanos. Eso estaba ahí presente. ¿Cuánto esto nos tiene que llamar la atención? Porque aquí vemos una enemistad, familia. Una enemistad que ha durado por siglos.
Y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Sí? Y los conflictos no han parado, y no han parado, y no han parado los conflictos en el corazón de los árabes hacia el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Sí? Una vez más, este capítulo nos indica que Dios hizo una elección adecuada al decir, el mayor servirá al menor. Lo dijo conociendo de antemano las cosas. Dios siempre se expresa de la manera correcta y cuando dice algo no se puede equivocar. Si Dios pudiera tomar una mala decisión, dejaría de ser Dios. Porque quizás tú te quedaste pensando como yo cuando leí en Malaquías capítulo 1 que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso te queda pensando. ¿Cómo es que Dios puede aborrecer a alguien, a una descendencia? ¿Por qué pasa eso? Y yo confirmo aquí que Dios tomó una buena decisión, porque Dios toma buenas decisiones. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios ha tomado buenas decisiones por ti. Dios toma buenas decisiones por aquellos que ama, por aquellos que quiere redimir, por aquellos que quiere salvar. Algunos de nosotros en algún momento nos preguntamos, ¿por qué yo nací como nací? ¿Por qué nací en la familia en la que nací? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó este país? ¿Por qué no nací en Irlanda del norte, con ojos azules? ¿No? Con otro tipo de clima. Y nos preguntamos diferentes cosas, el tamaño del cuerpo, el color de los ojos, la piel, ¿sí? La posición económica. Nos preguntamos, ¿por qué me tocaron los hermanos que me tocaron? ¿Por qué me tocaron los cuñados que me tocaron? ¿Por qué me tocaron los suegros que me tocaron? Nos vamos preguntando. Y eso es una señal de que no estamos confiando en Dios. No estamos creyéndole a Dios. Estamos teniendo un corazón soberbio que nos hace pensar que Dios se equivoca. Y Dios no se equivoca. Dios no toma malas decisiones. ¿Sí? Así que vamos a concluir, familia. Concluyamos el mensaje de hoy. ¿Qué nos deja Génesis 36? ¿Qué mensaje nos deja este capítulo? Una de las cosas que me hizo pensar, ¿qué les dejamos nosotros a nuestros hijos? Es una de las cosas que me hizo pensar Génesis 36. ¿Qué les estamos dejando a ellos? ¿Les estamos alimentando el corazón de resentimientos? ¿Qué crees que va a pasar? Guerra. Por eso hay muchas familias, y puede ser que aquí presente eso esté pasando, hay familias en guerra. Quizás no es una guerra de proyectiles, de balas, pero sí de rechazo, de resentimiento, de amargura, de odio, de no quiero estar contigo, no me interesas. Cuanto más lejitos mejor, aunque sea mi familiar. Bien lejano. Eso puede estar pasando en nuestros corazones. Y eso se lo vamos a transmitir, claro que sí, a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer, familia? ¿Qué debemos hacer con el mensaje de hoy? Debemos quebrar esa manera pecaminosa de actuar y esa herencia de odio, quebrarla, romperla, destruirla, morir a ese odio, morir a ese rencor. Debemos perdonar y debemos buscar en el amor de Dios. Y debemos esperar en el amor de Dios lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Porque Dios toma buenas decisiones. Dios no se equivoca. ¿Sí? Y si hay algo que a ti y a mí nos tienen esta mañana sentados, prestándole atención a la Escritura, ¿qué creen que es? El amor de Dios. Por eso estás aquí tú hoy. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú tienes que escuchar una vez más que Dios te ama, que Dios te ama. Y que te ama para que tú conozcas su amor, para a través de conocer su amor,
en la persona de su Hijo, al morir por ti, no te pierdas. No te pierdas en la amargura, en el rencor, en el odio, en la venganza, en todo este tipo de sentimientos que hubo en el corazón de Esaú, que no supo cómo trabajar, que lo transmitió a toda su descendencia y por consiguiente eso siguió hasta el día de hoy. Así que el amor de Dios, una vez más, tiene que impactar nuestras vidas para que perdonemos, para que amemos, para que no rechacemos, para que seamos promotores de la unidad, para que no digamos, Dios, yo te amo. Esta semana yo he estado pensando mucho en eso y yo le digo, Dios, me doy cuenta que no merezco decirte te amo, no merezco, pero lo necesito. Necesito decirte te amo, porque decirte te amo me compromete con tu verdad, con tu palabra. Yo no puedo decir que te amo a ti y odio a mis hermanos, o te amo a ti y no hago nada por cuando un hermano tiene necesidad, o quizás no es un hermano, es un vecino, o es alguien que está en la calle. Es mentira, dice la palabra de Dios, que si yo digo que amo a Dios, pero no hago nada, no hay amor de Dios en mí. Y si en esta mañana, familia, hubiera en el corazón de alguno que está aquí presente resentimiento, amargura, odio, yo te invito a que vengas al amor de Dios. Dios sabe cómo tratar con el odio. Dios sabe cómo tratar con el rencor, con la amargura. Por eso Efesios, terminemos con Efesios, capítulo 4. Efesios 4 dice así, versículo 31, 32. Dice así, sea quitada de ustedes, dice el texto, toda amargura, enojo, gritos, insultos, así toda malicia. 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y podríamos llegar a pensar que aquí se termina el concepto del amor, del perdón, de la misericordia, de la paciencia, de tener palabras que sanen, que bendigan, pero no. Capítulo 5, recuerden que la Biblia no estaba por capítulos ni estaba por versículos, eran rollos completos. ¿Qué dice el 5.1? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué podemos ver aquí, familia? Que el amor de Dios trabaja en el corazón de los pecadores para que dejen de tener resentimientos, amarguras, dejen de insultar. Por eso aquí Pablo va a decir que no tienen que salir de nuestras bocas palabras corrompidas, palabras sucias. Y quizás yo ya dejé de decir insultos, pero cuando pienso algo malo acerca de alguno de ustedes, es exactamente lo mismo, es algo podrido, es algo corrompido, que no viene del corazón de Dios. Aquí habla de insultos, Y seríamos muy ingenuos, ¿no? Seríamos muy ingenuos si pensáramos que aquí nadie dice insultos. Muy ingenuos, ¿no? Y sabemos que delante de Dios no podemos mentir, engañar. Y pueden haber insultos aquí, entre unos a otros, esposos, esposas, faltándose el respeto, padres e hijos faltándose el respeto, o hijos a los padres, o a personas del trabajo, vecinos, etc. Bueno, eso viene de un corazón que no está siendo trabajado por el amor de Dios, por el perdón de Dios. Y todo lo contrario, dice el versículo 32, sean amables. Tenemos que trabajar con nuestra amabilidad. Y Dios me pone con personas que a veces no precisamente son de mi agrado. No, porque Dios quiere trabajar con este corazón. Dios me pone con personas difíciles. Quizás son personas
egoístas o son personas odiosas o son personas rebeldes, a esas personas Dios quiere que yo las trate con amabilidad, con amor, con misericordia, con perdón. ¿Por qué pone el perdón aquí el Señor? Porque evidentemente cuando hay relaciones que se rompen por el maltrato necesitamos perdonarlas. Y hoy pudimos ver una gran lección. Aparentemente Esaú y Jacob habían hecho las paces. ¿Qué vimos hoy? Que no. No. Entonces hay que trabajar con el perdón. Hay que trabajar con el perdón. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Un consejo. Pídele perdón a Dios. Trabaja en tu corazón para perdonar. Pero no trabajes con tus fuerzas. No trabajes con tus pensamientos. Trabaja con los pensamientos de Dios. Y siempre tienes que pensar que tú y yo ofendemos más que los demás nos ofenden a nosotros. Siempre es así. Las personas que piensan, escucha esto, que son las más ofendidas, las más lastimadas, las maltratadas, son las personas que no han comprendido todavía el amor de Dios. Porque cuando tú comprendes el amor de Dios, sabes que tú escupiste a Dios, que tú crucificaste a Cristo en la cruz, que tú le pusiste los clavos, que tú estabas gritándole ahí al Hijo de Dios, que todo lo que el Hijo de Dios padeció, tenías que haberlo padecido tú, que no merecías el amor de Dios. Yo no merecía el amor de Dios, por consiguiente, yo no es que necesito que los demás me traten bien, o que me amen, o que me apapachen. No, eso viene de un corazón que es egoísta, que no está procesando el perdón de Dios, el amor de Dios. Y el amor de Dios junto con el perdón se trabaja todos los días. Jesús lo dijo en Lucas 17, que si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Perdonarlo. Pero no perdonarlo como, sí, te perdono, pero te odio. Así es, te perdono, pero te odio. Porque no te amo con el amor de Dios. No soy amigable contigo. No estoy dispuesto a servirte, a humillarme y servirte con amor y por amor. Pero por eso dice el versículo 1 del capítulo 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo imita a un padre amoroso que sabe perdonar, que sabe amar. Y están en forma imperativa. Y por eso el 2 dice, anden en amor. Esa es la vida cristiana, andar en amor. Actos de amor, actos de amor. Uno de los mejores actos de amor que podemos hacer los unos por los otros, ¿saben cuál es? Orar. Un buen acto de amor por mi prójimo es orar por él. Yo en la semana meditaba en Mateo 7, cuando dice no se juzguen los unos a los otros, que dice no seas hipócrita, no veas la paja de tu hermano y no estás viendo la viga. Y dice el texto, y no des las perlas a los cerdos o lo sagrado, lo santo. Y yo analizaba en el contexto qué significa lo santo, qué significan las perlas, qué significa lo sagrado. Que a veces nosotros vemos la paja y ¿qué queremos hacer? Ir y decirle enseguida al hermano, mira, yo veo esa paja en tu ojo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Hipócrita. ¿Qué dice? Quita primero la viga de tu propio ojo. Pero ahí no termina. Una vez que tú quitas la viga, digamos que tendrías la posibilidad de ir y decirle algo al hermano. Pero ahí no termina el contexto de Mateo 7. El contexto termina en el versículo 12. Comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 12. Porque lo santo, las perlas, lo sagrado, es lo que tú puedas ir y decirle al hermano. Pero a veces el hermano, ¿qué hace? Reacciona mal. Cuando tú vas y le dices, hermano, veo que estás pecando, veo que estás haciendo esto o aquello, reacciona mal y te ganaste un enemigo cuando fuiste y lo confrontaste.
¿Cómo termina Mateo 7, versículo 12? Bueno, perdón, Mateo 7, versículo 7, 7 de Mateo, dice así. ¿Qué tenemos en ese contexto de Mateo 7, versículo 7? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿De qué está hablando? De la oración. Entonces, no voy y le digo algo a mi hermano que le estoy viendo en la paja, ya me quité la viga. No, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por el hermano. Voy a orar por el hermano. ¿Y cómo termina el contexto del versículo 12 de Mateo 7? ¿Qué dice? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que no me gusta que hagan de mí? Que anden murmurando de mí. ¿A quién le gusta que murmuren de él? ¿A quién le gusta que estén chismeando de él? ¿A quién le gusta? A nadie. Entonces, si tú no tienes el valor de venir y decírmelo, porque conmigo no te vas a ganar un enemigo si me vienes a decir algo que está mal. Te vas a ganar un amigo. Pero si dices, no voy a decir nada al pastor, ¿qué debes hacer? Orar por mí. ¿Qué debo hacer por mi hermano? Si no tengo el valor y decirle, mi hermano, estás mal. ¿Qué debo hacer? ¿Murmurar de él? ¿Juzgarlo con otros? Debo orar por él. Ese es un acto de amor. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de la historia. Allí en Génesis 36. Por haber dejado ese capítulo que en esta mañana nos ha hablado de lo que puede haber en nuestros corazones: resentimientos, amarguras, odio, falta de perdón. Y queremos, Dios, en primer lugar pedirte perdón a ti, si eso estuviera, si eso está, y pedirte por favor que tu amor que has derramado por Cristo pueda operar en nuestros corazones para amar como tú amas, para perdonar como tú perdonas, para servir como tú sirves, para ser amables, amigables, serviciales, para orar unos por otros, orar por mi hermano que le estoy viendo la paja, orar por él. Ayúdanos, Dios, a no juzgarnos, ayúdanos a no chismear. Corta, por favor, el pecado del chisme, de la murmuración, y llévanos a ti, por favor, Dios, por favor, llévanos a ti en oración, a orar, a buscarte, para pedirte gracia para amar, amor por las almas, amor por mis hermanos en Cristo, amor por mis hermanos de la familia, mis padres, mis tíos, primos, quien sea, amor por mis vecinos, amor por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros de la escuela. Tu amor por ellos, pasando por mí, para amarles, porque tú nos dices que tenemos que andar en amor, así como Cristo nos amó y se sacrificó. Y el amor implica sacrificios. Quizás tengamos que esperar toda una vida y no ver el resultado en aquel a quien hemos amado y hemos decidido amar. Pero no importa, porque tú eres el ejemplo, Dios. Tú sabes esperar. Y nosotros queremos también aprender a esperar y a seguir pagando ese precio. Así que Dios, por favor, obra en los corazones de tu iglesia, en nuestros corazones. Que tengamos una semana en donde nos guardemos nuestros corazones de las amarguras, de los resentimientos. Que ejercitemos el perdón, que ejercitemos la confesión de pecados, y que nos sumerjamos en tu amor, que es una fuente inagotable para recibirlo y darlo. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.